Si se cumpliera todo lo que dice la Constitución a nivel de derechos humanos, otro sería el cantar. Pero no pasa. El cumplimiento debería ser progresivo a través de normas y también de políticas públicas. Y eso, como dijimos antes, no pasa. Hoy nos acompaña la Secretaría de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, para hablar sobre este reto que es grande y es pesado, hacer que las cosas sucedan. Bernarda, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenny. Buenos días, Samantha, al equipo de Coavisa y a toda la ciudadanía que nos mira y nos escucha. Quería compartir con el país una grata noticia. El día de ayer, desde la Secretaría de Derechos Humanos, junto con el Ministerio de Salud, ya iniciamos la vacunación a la nacionalidad guaraní que se encuentra en la zona intangible, en el corazón del Yasuní. Esto marca un hito histórico en el proceso de vacunación, tanto en la región como en el ámbito internacional. ¿Se van a replicar con otros grupos humanos estas vacunaciones? En el ámbito de mis competencias, junto con el Ministerio de Salud, es justamente en la zona intangible que nosotros hemos iniciado el proceso de vacunación a la comunidad guaraní. Realmente estamos muy contentas, muy conmovidas cómo se ha dado toda la logística para poder llegar a Baameno, que más o menos para que la ciudadanía conozca se necesitan 11 horas en transcurso de lancha para llegar a Baameno, en donde fue la ocasión en donde iniciamos el proceso de vacunación. Y qué buena cosa que se haya priorizado, que se esté priorizando a los más vulnerables de la patria. Ahora, vino al país en días anteriores y pasó prácticamente desapercibida para la población la alta comisionada de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. El gobierno, sin embargo, sí le dio la atención que se requería. Y queríamos, y nosotros quisiéramos, que usted nos cuente esta mañana los resultados concretos de esta visita o las expectativas que ha generado. Justamente en este primer mes de gestión tuvimos la visita de Anita Batlle, alta comisionada de las Naciones Unidas, el 11 de junio específicamente, y lo que nosotros estamos trabajando con la Organización de Naciones Unidas, en primer lugar ya se concretó, es la participación del señor presidente Guillermo Lasso en el Foro Igualdad en París mediante un video, pues él se encuentra recuperándose de su cirugía. El Foro de Igualdad París es el evento importante más grande que va a haber en este año en materia de empoderamiento económico para las mujeres. Concretamente, con Anita Batlle estamos trabajando en 3 ejes: femicidio cero, empoderamiento económico para las mujeres e innovación financiera. Cuando dicen innovación financiera, Bernarda, ¿a qué se refieren? Nosotros estamos buscando eliminar las brechas de desigualdad en las mujeres en diferentes aspectos. Por ejemplo, el 56% de las mujeres no tienen acceso a una cuenta de ahorros. Mediante diferentes planes, programas y proyectos vamos a tratar de cambiar esta realidad lo más que podamos. Ese es nuestro mayor desafío. Pero el hecho de que no estén bancarizadas responde a una discriminación por género o a las condiciones socioeconómicas del país, a la pobreza propiamente dicho. Son varios paradigmas sociales que se encuentran actualmente todavía vigentes en la sociedad. Sin embargo, desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos trabajando articuladamente con todas las funciones del Estado para cambiar justamente estos paradigmas y todas las brechas sociales que mantienen la desigualdad en diferentes aspectos. Femicidio cero en un país donde cada 72 horas matan a una mujer, niña o adolescente no es una cosa sencilla. ¿Cómo van a medir ustedes los resultados de esa gestión en particular? Justamente una de las deudas históricas que tiene este país es el registro único de violencia. Necesitamos tener data real que nos permita justamente saber cómo aplicar las políticas públicas con georreferenciación, con sistemas de alerta temprana que nos permita evitar los femicidios. Aquí me permito hacer una puntualización. El femicidio es uno de los pocos delitos que es 100% prevenible. ¿Por qué? Porque la violencia va escalando. Entonces, si es que actuamos desde el primer inicio de violencia, podemos prevenir un femicidio. Y para ello los centros violeta son fundamentales. Sí, los centros violetas son fundamentales, estamos ya en la fase de pilotaje, estamos ya con muy grandes noticias que espero también compartirle próximamente al país. Hemos tenido una muy buena respuesta de cooperación internacional, de los GATS, de organizaciones de la sociedad civil, y esperamos ya en noviembre, que justamente es el mes de la no violencia, poder ya tener los centros violeta como un sistema de respuesta integral para la atención a la violencia. Bernarda, el presidente dijo en campaña que iba a trabajar por políticas públicas integrales
integrales para las personas LGBTIQ+. Y se crea, al poco tiempo de que usted inicia su trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Diversidades. ¿Cuáles son los primeros objetivos de esta nueva dependencia? Justamente en el Ecuador del Encuentro nosotros estamos trabajando por todos los sectores de la población, específicamente por quienes han vivido históricamente procesos de discriminación. Exactamente el 28 de junio nosotros creamos la Subsecretaría de Diversidades, tenemos un lapso de 180 días para que esté todo en funcionamiento, y una de las primeras metas que tenemos en esta Subsecretaría de Diversidades es hacer la política pública para combatir todas las formas de discriminación y violencia hacia la población LGBTIQ+. ¿Por qué esto es importante? Porque no existe una política pública actualmente y necesitamos trabajar en 3 áreas principalmente: salud, trabajo y lo que es la educación. Eso es lo que vamos a hacer en esta Subsecretaría de Diversidades, y también aprovecho el espacio para mencionar que esto no tendrá un impacto en el presupuesto general del Estado. Parte de nuestras funciones desde la Secretaría de Derechos Humanos es optimizar los recursos que tenemos y disponemos en la Secretaría de Derechos Humanos, y también que la ciudadanía conozca que las actividades que vamos a desplegar en todo el territorio nacional, porque esto será con un amplio proceso de participación de las organizaciones de la sociedad civil, ya estamos nosotros justamente trabajando con cooperación internacional para que tenga los fondos y recursos suficientes y necesarios para trabajar de forma articulada esta política pública. Arrancan, si no le escuché mal, Bernarda, con salud, educación y con trabajo. La Constitución, sin embargo, habla de la ampliación progresiva de derechos para las personas y obviamente en el caso de los LGBTIQ+, bueno, pues también debería ocurrir sin discriminación, sin inconveniente. ¿Cómo se generaría aquello? ¿A través de consultas populares o mediante reformas legales de iniciativa del Ejecutivo? Desde el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos vamos a trabajar con mesas de diálogo para construir la política pública. En este sentido, asentar lo que más se pueda la legislación, porque como bien se señaló al inicio de esta intervención, tenemos mucho en papel. Necesitamos pasar a la acción. Necesitamos protocolos de acceso a la justicia para la población LGBTIQ+, para que no vivan discriminación, lo propio en salud y lo propio en trabajo. Cuando hablamos de ampliar derechos, ¿a qué nos referimos? ¿Al derecho a adoptar, por ejemplo? Son temas que se analizarán en la Asamblea Nacional. Desde esta cartera de Estado nosotros trabajaremos en los protocolos para eliminar todas las formas de discriminación, para que el acceso a los servicios, por ejemplo, de salud, de vivienda, de justicia, no sufran estas personas discriminación. Se conoce la postura personal del presidente de la República en temas como el aborto. Él no está de acuerdo, sin embargo, se mantiene respetuoso de lo que resuelvan las entidades pertinentes al respecto. ¿Cómo se va a resolver este tipo de temas dentro del gobierno? Y se lo pregunto específicamente, Bernarda, porque la ley que garantiza el derecho al aborto en caso de violación, que debe tratar la Asamblea Nacional y que fue presentada ya por la Defensoría del Pueblo, evitó incluir hasta qué momento el embarazo podía ser interrumpido. Y eso, de mantenerse así, tendría que ser determinado por el Ejecutivo en el reglamento de la ley. Si a usted le preguntan, ¿qué le sugeriría al presidente cuando llegue el momento de definir aquello? Nosotros como funcionarios públicos actuaremos desde el ámbito de nuestras competencias y en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos brindaremos todo el contingente técnico que permita a las diferentes funciones del Estado y en particular al presidente tomar las mejores decisiones. Sin embargo, la Corte Constitucional ha marcado una hoja de ruta que actualmente se encuentra en la Asamblea Nacional y tenemos que esperar a que este proceso culmine en la Asamblea Nacional para que el Ejecutivo pueda tomar las acciones pertinentes. Pero y esto me imagino que no solamente se le consultará a la Secretaría de Derechos Humanos, también al Ministerio de Salud y a otras instancias. En otros países, estas leyes hablan de hasta 12 semanas de gestación para que se efectúe un procedimiento de aborto en casos de violación. ¿Le parece a usted que ese es un tiempo correcto?
Las problemáticas relativas a la interrupción del aborto en casos de violación son sumamente complejas y en el momento pertinente nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos abiertas a aportar con todas el contingente técnico que así se requiera, ya sea en la Asamblea Nacional, en la Defensoría o en las instancias pertinentes. La migración irregular, Bernarda, es uno de los problemas que viene afectando a nuestro país desde hace algunos años. Desde su secretaría, ¿qué tipo de acciones se van a tomar para proteger los derechos humanos de quienes por distintas razones tienen que salir de sus países y deciden quedarse en el nuestro? Nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos somos un ente rector de políticas públicas y sobre todo nuestro trabajo fundamental es articular los esfuerzos del Estado ecuatoriano a través de sus diferentes funciones. En el ámbito de la movilidad humana, pues nosotros tenemos algunos planteamientos que serán más adelante, como por ejemplo mejorar las condiciones de vida de estas personas y desde esta cartera de Estado apoyaremos a todas las funciones del Estado. Cuando dicen mejorar la vida de estas personas, se me viene inmediatamente a la memoria la oferta o el señalamiento que ha hecho el presidente Lasso de regularizar a los venezolanos, por ejemplo, que se encuentran aquí en el país. ¿Qué más se podría hacer para mejorar la vida de ellos? Justamente ese es un tema que se encuentra en otra cartera de Estado que se refiere justamente al Ministerio de Movilidad Humana. Desde la Secretaría de Derechos Humanos lo que nosotros trabajamos es justamente, por ejemplo, en la ratificación de tratados internacionales, el hacer el seguimiento a las convenciones. Entonces ahí nosotros estamos muy atentas al examen periódico universal, a cuáles sean las recomendaciones que se le hagan al Estado ecuatoriano para así nosotros poder dar cumplimiento. Bernarda, quizás no es un tema directamente de competencia de su secretaría, pero sin duda es un tema que se lo debate también desde el ámbito de los derechos humanos. Se habló de permitir el porte de armas en zonas rurales y eso seguramente le compete al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa, pero desde los derechos humanos, ¿cuál es la lectura a esta oferta que aún no se concreta, pero que está allí a la espera de ver cómo mismo se resuelve, cuándo mismo se ejecuta? Desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde esta cartera de Estado, lo que nosotros nos enfocamos es en trabajar en sociedades libres de violencia en todos los ámbitos de la vida, de la cotidianidad de las personas. Es ahí en donde nosotros trabajamos articuladamente con sociedad civil y con todas las funciones del Estado, para justamente tener lo que dice nuestra Constitución, una sociedad libre de violencia. Una sociedad libre de violencia es una sociedad donde no prolifere el libre porte de armas. ¿Funciona así? Una sociedad libre de violencia es un espacio de encuentro en donde quienes pensamos diferente tengamos la posibilidad de construir puentes de diálogo y de esta manera el gobierno del encuentro está trabajando articuladamente con toda la sociedad. Justamente ese es uno de los desafíos de esta cartera de Estado, trabajar en la prevención de todas las formas de violencia. Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias.